Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, lo que van a ver ahora, bueno, es una clase, lo que denominamos funcionamiento de una computadora o introducción al hardware, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar eh, explicando, ¿sí? Y bueno, y después vamos a ir hablando sobre eh, el trabajo práctico que tenemos que realizar, ¿sí? Antes que todo, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Acá nosotros vamos a el trabajo práctico anterior, cuando hablamos de los sistemas informáticos, quién nos integrábamos, ¿sí? Había una mención sobre lo que era el software y lo que era el hardware, ¿sí? Muy por arriba. Nosotros lo que primero que vamos a establecer que en todo desarrollo informático son dos elementos que son imprescindibles, ¿sí? Como lo hablamos la última vez, nosotros vamos a definir que el hardware es todo lo físico de un dispositivo informático, ¿sí? O un dispositivo de comunicación, es decir, todo aquello que nosotros podemos ver y tocar. ¿Qué puede ser? La pantalla de un celular, una impresora, un teclado, un mouse, ¿sí? Un lápiz óptico, un módem, un router, ¿sí? Una pantalla, una impresora, ¿sí? Un parlante, un micrófono. Es decir, todo aquello que nosotros podemos tocar de un equipo se denomina hardware, ¿sí? Vendría a ser la parte física de un componente informático, ¿sí? Hay, por ejemplo, yo lo simbolizo en un celular, ¿sí? Nosotros lo vemos, lo tocamos, ¿sí? Y vamos a la parte que diríamos que sería la parte lógica, la parte no física, que es lo que se denomina el software. Para más o menos entender, es algo que nosotros lo vemos, es decir, lo podemos utilizar, pero no lo podemos tocar, ¿sí? Es la parte lógica. Básicamente, el software es todo lo aquello que hace funcionar al hardware, ¿sí? Que nosotros denominaríamos programas, si estaríamos hablando de una computadora, o en este caso si serían las aplicaciones o las apps de un celular. Es decir, yo puedo tener un celular, que lo puedo tocar, que es el hardware, y internamente está el WhatsApp, ¿sí? Entonces el WhatsApp no lo vemos nosotros, ¿sí? Son códigos, qué sé yo, pero no se ve. Entonces, el celular sería el hardware y el WhatsApp, el Android, el programita para navegar por internet, para escuchar música, ¿sí? La aplicación tipo Mercado Pago, ¿sí? Eso entraría en la categoría de software, que vendría a ser los programas o las aplicaciones. Como yo lo puse acá, esa unión tiene que estar. Si yo tendría un celular y no tendría ninguna aplicación, ningún sistema operativo, el dispositivo funcionaría, pero no tendría ninguna utilidad, ¿sí? En este caso para nosotros. Sería algo que se enciende y no haría nada. Tendría una pantalla apagada y no tendría nada. Lo mismo pasa con los software. Si yo tengo un montón de software y no tengo dónde mostrarlo, tampoco serviría. Entonces, la unión se tiene que dar. Es decir, el software y el hardware tienen que estar unidos, ¿sí? Uno depende del otro. Ni uno es más importante del otro, ¿sí? Es una combinación que no se puede separar, porque al separarse, al faltar el otro, automáticamente el sistema o lo que tendríamos que desarrollar en un entorno informático o de comunicación no se podría dar. Entonces, la idea de esta clase es básicamente hablar sobre cómo es el funcionamiento, ¿sí? Obviamente, nosotros lo vamos a tratar de explicar en base a una computadora un poquito más grande por una cuestión de espacio, ¿sí? Porque hay más espacios y se puede hacer una explicación un poquito más meticulosa, ¿sí? Nosotros lo que vamos viendo, que principalmente en un dispositivo informático va a haber una placa que recibe el nombre de placa madre, placa base, los españoles, o motherboard, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esa es la placa donde se desarrolla todo lo que es el hardware, ¿sí? Diríamos que es toda la parte estructural, ¿sí? Y una parte de la placa madre está a lo que se denomina el cerebro de la máquina, que nosotros vamos a decir que es el microprocesador.
Cuando vimos en trabajos prácticos anteriores, donde estuvimos viendo la evolución de las distintas generaciones de computadoras, que vimos que las primeras computadoras estaban hechas por válvula de vacío, después que fueron reemplazadas por los transistores, y después fueron reemplazadas por los circuitos integrados o chips, ¿sí? Bueno, hoy en una placa madre, la parte principal de la placa madre es donde estaría el microprocesador. Vendría a ser el cerebro de todo dispositivo. En este caso, un dispositivo de una computadora, ¿sí? Como lo ven ahí en pantalla, estaría generalmente en la parte central de la placa madre, ahí estaría el cerebro de la máquina, ¿sí? Obviamente, con uno de los puntos que desarrollamos en la clase de generación de computadoras, habíamos dicho que había 3 puntos en los cuales se basaba la evolución de las computadoras, ¿sí? Uno era la miniaturización. Miniaturización es la reducción de tamaños, ¿sí? Entonces, esta placa madre que ustedes están viendo en pantalla está asociada más a una computadora de escritorio, ¿sí? A una PC. Entonces, si yo tengo una PC, ¿sí? Esa placa madre, ¿dónde estaría? Adentro del gabinete, ¿sí? Adentro del gabinete de la computadora estaría esta placa madre, ¿sí? Sí, estamos hablando para ir el dispositivo más grande. ¿Qué pasaría si yo quisiera buscar la placa madre en una notebook o una netbook? Bueno, la placa madre estaría debajo del teclado. Si yo la quiero ver en un celular o en una tablet, la placa madre con sus chips o con su microprocesador estaría debajo de la pantalla. Es decir, según el dispositivo que nosotros expliquemos, ¿sí? La placa madre se ubica en distintos lugares. En la PC, en el gabinete, en una notebook o una netbook debajo del teclado, en un celular o en una tablet estaría debajo de la pantalla. Pero en todos los lugares estaría. Obviamente, lo que varía es el tamaño, no es lo mismo una placa madre con su microprocesador dentro de un gabinete que el mismo componente dentro de un celular. Ahí estaríamos hablando de lo que es la miniaturización, es decir, en la reducción de los tamaños, ¿sí? Pero en forma teórica, las placas madre y sus micros están en todos estos dispositivos que yo mencioné, con sus respectivas ubicaciones. Entonces, volviendo al tema de la placa madre. La placa madre dijimos que la parte más importante que posee es donde está el microprocesador, ¿sí? Que generalmente estaría acá en el centro, ¿sí? Ahí estaría el microprocesador, ¿sí? ¿Cuáles son las partes más importantes que tiene, en este caso? Bueno, ahí puse la flechita para que más o menos vean a dónde iría. ¿Cuáles son otras partes importantes de una placa madre? Uno es la fuente. La fuente de alimentación es la que permite que toda esta placa funcione, ¿sí? En este caso, lo que hace la fuente, más o menos para que lo puedan entender, es donde está conectado al enchufe del toma de electricidad de nuestra instalación eléctrica de la casa, que eso viene en 220 volts generalmente, ¿sí? Lo que hace la fuente convierte es lo que viene de la línea domiciliaria a un voltaje con el cual permitiría que funcionen las máquinas. Las máquinas generalmente funcionan con 12 volts, ¿sí? 12, 18, pero generalmente trabajan con 12 volts, ¿sí? Entonces lo que hace la fuente convierte esa electricidad que viene de la línea domiciliaria a 12 volts para que funcione la placa madre, el chip y todo lo demás que estamos andando, ¿sí? Entonces, una parte primordial que tiene de conexión una placa madre es la fuente de alimentación. Después, otra parte importante es lo que se denomina la memoria, ¿sí? Que nosotros la vemos acá, ¿sí? La tenemos acá, ¿sí? Las memorias es una parte muy importante de la información. Lo primero que vamos a ver en el día de hoy es, por ejemplo, empezar a diferenciar lo que es una memoria, en este caso la memoria RAM, con un lugar de almacenamiento, que puede ser un disco rígido, un pendrive, ¿sí? Uno, para que tengan en cuenta, para empezar a desarrollar, diferenciar básicamente lo que son los distintos tipos de almacenamiento. Por ejemplo,
La memoria RAM, que viene de Random Access Memory, ¿sí? Que eso vendría a ser una memoria de acceso aleatorio, si hacemos una traducción. Lo que mantiene esa información es lo que yo veo en pantalla. Vamos a poner un ejemplo, volvemos al celular. Si yo en mi celular estoy usando el WhatsApp, en la memoria RAM del celular lo que está es la información del WhatsApp. Si yo salgo del WhatsApp y entro a la aplicación de Mercado Pago, en la memoria RAM está la información de Mercado Pago. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está en la memoria RAM es lo que generalmente se está viendo en pantalla. Obviamente todo esto con la administración del microprocesador. Vamos a tratar para establecer diferencia con un disco rígido. Un disco rígido donde yo tengo instalado un juego, está instalado el juego. Entonces yo le digo al microprocesador, mira, quiero jugar acá el juego, al FIFA 2020, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el microprocesador? Va al disco rígido, donde está guardado, grabado el juego, lo lee, lo interpreta, es decir, cómo son las pantallas, cómo se pasa, no sé, cómo son los equipos y todo lo demás. Y entonces toda esa información la manda en la memoria RAM. Entonces, constantemente lo que yo estoy viendo en el juego está en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque el microprocesador tiene que guardar esa información en forma rápida para pasarla a la pantalla, ¿sí? Entonces, esa es la función de una memoria, que cuando yo estoy ejecutando una aplicación, un programa, esa información de las pantallitas, de cómo es la aplicación, el microprocesador lo pone en la memoria RAM. Cuando yo salgo de ese programa o esa aplicación, esa información en la memoria RAM se va y entraría en funcionamiento otra aplicación que yo haría. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo en el celular tengo abierto el WhatsApp, estoy abierto a la aplicación de Facebook, tengo la aplicación del Instagram, en la memoria estarían los 3 programas porque yo los tengo abiertos en forma simultánea. Si yo salgo de un programa, entonces se va liberando la memoria RAM, ¿sí? Siempre recuerden eso, ¿sí? Por eso cuando te dicen es lenta la máquina, algunas veces porque tengo muchas aplicaciones o muchos programas abiertos en forma simultánea. Y esa es la función de la memoria RAM, es decir, de que cada vez que yo ejecuto o quiero usar un programa o una aplicación, lo que hace el microprocesador es buscar dónde está grabada la aplicación y leerla y mostrármela en pantalla. Y esa información la deja en forma transitoria en la memoria RAM, ¿sí? Eso es la memoria que utiliza el usuario. Hay otro tipo de memorias que también vienen en la placa madre, que se denominan memoria ROM, que viene del inglés Read Only Memory, memoria solamente para leer, y es unas memorias que la información que está ya viene de fábrica y generalmente es una información que utiliza el dispositivo. Y, por ejemplo, el usuario común tiene muy pocas cosas que puede modificar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se diferencia entre una memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM es una memoria muy reducida que lo utiliza el dispositivo y la memoria RAM es la memoria que nosotros utilizamos, como yo expliqué recién con el resto de los programas, ¿sí? Y la memoria RAM está guardada y por más que se apague la máquina o yo salga, esa información siempre está, ¿sí? Por ejemplo, alguna de las cosas que guarda la memoria RAM estaría la fecha y la hora, ¿sí? Y después cosas de configuración. Entonces eso ya viene con la máquina y bueno, esa información, el usuario puede alterar alguna cosita, pero generalmente esa información no se puede borrar ni nada por el estilo. Y la otra, la memoria RAM, es la que explicamos recién, que es la que utiliza el usuario, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, vamos a ver lo que es el funcionamiento de una computadora, ¿sí? Un funcionamiento básico. El diagrama principal es que generalmente el usuario hacemos una entrada, una solicitud, cuando escribimos por teclado, cuando hacemos clic en un mouse o cuando hacemos un clic en la pantalla, le decimos, en este caso al microprocesador, que haga el proceso, es decir, que realice la orden que le dimos nosotros, y una vez que ese proceso lo realiza, nos manda a traer una salida, ¿sí? Más o menos es, si yo quiero imprimir algo, le hago clic porque quiero imprimir un PDF, entonces el microprocesador aguarda la información y lo manda a la impresora. Eso sería la salida.
Cuando yo hago un clic en la pantalla para ejecutar alguna aplicación, eso sería la entrada, el proceso es, el microprocesador busca la aplicación y bueno, y la ejecuta. Eso sería la salida. Eso sería una estructura básica de cómo funciona una computadora o un celular. En este caso, nosotros vamos a poner una gráfica, seríamos, ahí ponemos una computadora, ¿sí? Y ponemos todo lo que es el proceso, ¿sí? Una entrada, que serían los datos, un proceso y una salida que pasaría a ser la información. Eso más o menos es una estructura de funcionamiento de una computadora. Nosotros lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de hacer una explicación de los componentes que puede tener una placa madre, en este caso, siempre hablando de una computadora de escritorio, ¿sí? Porque es mucho más fácil de explicar porque los componentes están separados, ¿sí? Nosotros tenemos un gabinete, hay un lindo gabinete gamer, entonces, ¿qué habría dentro del gabinete? Yo puedo tener una placa madre, ¿sí? Como le dijimos, ahí puede ir. En la placa madre tiene que haber un microprocesador, que es el cerebro de nuestra computadora, ¿sí? ¿Qué más puede ir? Puede ir la fuente de alimentación, que es la que permite que todo esto funcione, ¿sí? Puede tener la memoria, que en este caso es una memoria RAM, ¿sí? ¿Qué podemos poner también? Podemos tener discos rígidos, donde se guarda la información, ¿sí? En este caso, podríamos trabajar, ¿sí? No sé, donde tenemos guardados los jueguitos, el Windows, ¿sí? Y por último, también, ya un poco ya en desuso, pero sigue estando, las unidades ópticas, ¿no? Lo que son las unidades de CD, de DVD o de Blu-ray, ¿sí? Esos son todos los componentes que puede haber adentro de un gabinete, ¿sí? Aquella persona que tiene una computadora de escritorio, dentro del gabinete generalmente están estos componentes. Nosotros estuvimos hablando que tenemos una placa madre, ¿sí? Que esa placa madre tiene un microprocesador y todo lo demás, lo que explicamos recién, ¿sí? Entonces yo ahora vamos a poner ahí, ¿sí? Entonces, tenemos la placa madre, ¿sí? Obviamente, tiene que haber un conjunto de dispositivos que nos permiten la comunicación, lo que dijimos, la entrada, es decir, cuando nosotros los usuarios queremos comunicarlo con la placa madre, con el microprocesador. Y también tiene que haber dispositivos con los que hace que esa placa se comunique con nosotros. También tiene que haber dispositivos que permitan que esta esta computadora se comunique con otra computadora, ¿sí? Entonces, a ese tipo de elementos, es decir, todo aquel dispositivo que es externo a una placa madre, que es el que permite la comunicación, ¿sí? Recibe el nombre de periférico, ¿sí? Periférico, obviamente, por el nombre viene que está la periferia, que está alrededor, ¿sí? Entonces, todo dispositivo que está conectado a la placa madre recibe el nombre de periférico. Y están clasificados de varias maneras. Tenemos un periférico de entrada, es aquel que nos permite a nosotros, al usuario común, comunicarse con la computadora. Entonces podríamos poner que puede ser el teclado. Yo escribo y me comunico con la computadora. El mouse, que yo hago un clic y le estoy dando órdenes. Entonces, ese tipo de periféricos recibe el nombre de entrada. ¿Por qué? Porque permite que el usuario pueda comunicarse con, en este caso, la computadora. Obviamente, existe el periférico de salida, que es aquel que hace que la computadora se comunique con nosotros. Los ejemplos básicos son, por ejemplo, un monitor, que yo veo, se comunico, cuando yo le doy orden, quiero ejecutar algo y lo veo en pantalla, o puede ser una impresora, ¿sí? Que permite, qué sé yo, una información mía quede reflejada en un papel. Esos serían los periféricos más comunes de salida. Después tenemos una tercera categoría, que son aquellos periféricos que pueden cumplir ambas funciones, ¿sí?
pongamos un ejemplo, una pantalla táctil, una pantalla táctil. ¿Qué quiere decir? Es de entrada porque cada vez que pico en la pantalla doy órdenes y la pantalla me refleja la orden mía, así que puede ser de entrada y salida. Puede ser una impresora multifunción, porque puede imprimir la documentación y también a través de escáner, ¿sí? Sería ahí con la impresión, sería la salida, y de entrada sería el escáner, cuando yo digitalizo alguna imagen, ¿sí? Entonces, ese tipo de periférico puede cumplir ambas funciones, puede ser de entrada o de salida. Después tenemos lo que se denominan periféricos de almacenamiento, ¿sí? En todo aquel lugar donde nosotros podemos guardar información, que podría ser un disco rígido, un pendrive, ¿sí? Una memoria, ¿sí? Ese tipo de memoria SD, ¿sí? A veces se llaman flash, ¿sí? Bueno, ese tipo de periféricos son de almacenamiento. Y por último, en la última clasificación de periféricos, el que se llama el periférico de comunicación. Aquel que permite que una placa madre se comunique con otra placa madre, es decir, una computadora con otra. ¿Cómo me puedo comunicar? Bueno, con un modem a través de internet, un router, ¿sí? Un switch. Entonces, todo ese tipo de periféricos que están más relacionados a las redes informáticas, ¿sí? Están o definidos como periféricos de comunicación. Estuvimos viendo que tenemos la placa madre, ¿sí? Y tenía todo este tipo de dispositivos que eran periféricos que se conectaban a la placa madre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una parte de la placa madre, ¿sí? Que lo vamos viendo acá, vamos a ponerlo acá, ¿sí? A ver si lo encontramos. ¿Sí? Acá tenemos la placa madre, la principal, ¿sí? Que dijimos que lo principal, ¿sí? De la placa madre era donde iba el microprocesador, donde iba la memoria RAM y donde era la fuente de alimentación, ¿sí? Pero hay una parte que ustedes ven acá, que es la parte inferior, que esta zona se denomina puertos físicos. ¿Qué quiere decir puertos físicos? Es donde se pueden conectar los periféricos, ¿sí? La conexión entre una placa madre y los periféricos, la conexión se denomina puerto, ¿sí? Esta es la zona de puertos. Por ejemplo, un celular, los puertos que tiene el celular generalmente tienen dos puertos, ¿sí? Uno que es el puerto USB, que es para cargarlo, y el puerto mini plug, que es para poner auriculares, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, generalmente los celulares tienen esos dos puertos físicos, ¿sí? En este caso, una computadora tiene una cantidad mucho más grande de distintos tipos de puertos, ¿sí? ¿Qué es lo que están acá? Es decir, que una parte importante de una placa madre son los puertos, ¿sí? Donde yo voy a conectar los distintos periféricos, ¿sí? Acá los vemos en una foto. Generalmente en los gabinetes están en la parte posterior, en la parte de atrás, alguno adelante, que generalmente son los puertos de USB y de auriculares y de micrófonos, ¿sí? Bueno, ahí tiene distintos tipos de puertos, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver en el trabajo práctico que viene. Pero bueno, los puertos más conocidos son el puerto PC2, DVI, VGA, HDMI, USB, mini plug o jack, el Ethernet o RJ45, el Firewall, ¿sí? Esos son distintos puertos y cada uno de ellos nos conectan con distintos tipos de periféricos, ¿sí? Y ahí sí, los de entrada, los de salida, entrada y salida, de comunicación o de almacenamiento. Esos son los puertos, es decir, todo lo que nosotros nos podemos conectar entre periféricos y la placa madre se une a través de lo que se denominan puertos, ¿sí? Y para finalizar esta parte, este breve resumen, ¿sí? Vamos a poner que yo tengo, en este caso tengo el gabinete, ¿sí? Y puedo tener conectado, o sea, la placa madre, puedo tener conectado un teclado, ¿sí? El teclado sería un periférico de entrada. Puedo tener un monitor, ¿sí? El monitor sería un periférico de salida. Si sería un monitor táctil, ¿sí? Sería entrada y salida. Pero si sería un monitor común, sería un periférico de salida. Tengo un mouse. Un mouse es un periférico de entrada. Puedo tener una impresora. La impresora es de salida. Si yo tengo una impresora o lo que se llama multifunción, sería un periférico de entrada y salida. Si yo tengo los parlantes, sería un periférico de salida.
Una cámara, una webcam, sería un periférico de entrada. Un auricular, ¿sí?, sería de salida. Si yo tengo este auricular con micrófono, ¿qué quiere decir? Que puede cumplir cualquiera de las dos funciones, es decir, puedo usar el micrófono y los auriculares, sería un periférico de entrada y salida. El auricular solo sería salida. Tengo un escáner para la digitalización de imágenes, ¿sí? Eso sería un periférico de entrada, ¿sí? Un módem sería un periférico de comunicación, ¿sí? Un disco rígido, que no lo tenemos acá, sería un periférico de almacenamiento. Un pendrive sería un periférico de almacenamiento, ¿sí? Y después tenemos el más complicado de todo, que es el celular. Cuando comunico un celular con una computadora, bueno, ya no deja de ser un periférico, porque puede ser un periférico de comunicación, porque le uso el internet que genera. Puede ser de entrada, porque paso una foto que tengo en el celular, lo paso a la computadora. Puede ser de salida, porque yo puedo pasar algo que tengo en la computadora al celular, ¿sí? Es decir, que puede cumplir cualquiera de las funciones, ¿sí? Y puede ser de almacenamiento, porque yo puedo guardar una foto que tengo en la computadora, lo puedo mandar a la memoria del celular y lo guardaría. Es decir, que pasaría a ser un periférico multiopciones, ¿sí? Y eso es más o menos este primer trabajo práctico en el caso de el inicio de la introducción al software, ¿sí? Al software, al hardware, ¿sí? Entonces, ahora lo que va a estar en forma, en las próximas horas, va a haber un trabajo práctico, ¿sí? En este caso, de componentes, ¿sí? En este caso es un trabajo de la profesora Mabel Tolar, que es una profesora de la escuela, ¿sí? Nosotros los profesores compartimos los trabajos. Hay una pequeña introducción, ¿sí? Muy chiquitita, ¿sí? Que es lo que ven ustedes en pantalla, ¿sí? Está lo que son las memorias, cómo se clasifican los periféricos, cómo son de entrada, y salida, almacenamiento y de comunicación. Y después tiene una breve cantidad de consignas que usted la tiene que completar. Por ejemplo, qué es una placa madre, qué elementos le integran, hay que podríamos decir qué elemento, el principal componente sería el microprocesador, la memoria RAM, los puertos para conectar los periféricos, la fuente de alimentación, ¿sí? Esas serían las partes más importantes. Bueno, ahí la pregunta me dice qué función cumple la fuente. Bueno, es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Que permite la transformación de la energía que viene de la línea domiciliaria al voltaje que requiere la computadora para su funcionamiento, ¿sí? Bueno, ¿dónde se encuentra el microprocesador? ¿Qué función cumple? Otras preguntas es ¿dónde se encuentran las placas madre en una notebook? Ahí estaría debajo del teclado, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas es ¿qué es hardware? ¿En qué se diferencia con el software? ¿Para qué se utilizan las memorias? ¿Qué son la memoria RAM y la memoria ROM? Después, bueno, ahí tiene que poner dos periféricos de almacenamiento, dos de entrada, dos de salida, dos de comunicación y dos de entrada y salida. ¿A qué se llama periférico? Y bueno, ahí tienen distintas actividades que tenemos que ir complementando, ¿sí? Siempre recordando que lo vamos a poder completar con las consignas o lo que estuvimos viendo nosotros en este breve resumen del funcionamiento de una computadora. Así que bueno, espero que le haya gustado. Bueno, en los próximos días comenzaremos con, vamos a abocarlos más al funcionamiento de una máquina y los meteríamos más en la parte de hardware y un poquito de software, ¿sí? Así que bueno, gracias y bueno, continuamos con estas clases.